la sesión de hoy vamos a ver una serie de casos de uso con tecnología serverless que desde Neteris hemos implementado en AWS. Con respecto a la agenda, veremos primero qué es serverless, veremos la relación entre serverless y las arquitecturas desacopladas y por último veremos los dos casos de uso serverless. ¿Qué es serverless? Al final serverless no es más que un modelo de computación en el cual se delegan todas las tareas de gestión de infraestructura, tolerancia a fallos, alta disponibilidad al proveedor de nube, siendo el desarrollador solamente el encargado de poner un código, básicamente ejecutar un código en una infraestructura que no gestiona él, sino el propio proveedor de nube. Normalmente en la búsqueda de eliminar tareas que no aportan valor, siempre se ha hablado de IaaS, en el cual el usuario se encarga desde el sistema operativo hacia arriba, plataforma como servicio, PaaS, en el cual ya hay un runtime sobre el cual el usuario ejecuta, por ejemplo, directamente una base de datos, pero serverless va un poquito más allá. Serverless ofrece, o las funciones como servicio, muchas veces conocidas también como serverless, ofrece una funcionalidad en la cual el usuario final solo y exclusivamente ejecuta un servicio, ejecuta un código, ejecuta una funcionalidad sin preocuparse por cualquier planificación de capacidad de cómputo o de infraestructura por debajo. Normalmente asociamos serverless solamente a la computación, CPU y memoria RAM. Sin embargo, serverless va mucho más allá y aquí veremos algunos ejemplos de servicios serverless de AWS en distintos ámbitos. Por supuesto, la computación, como decíamos, es el principal. El servicio por excelencia es Lambda, que son funciones como servicio, pero también tenemos un modelo que aplica a entornos de contenedores que responde ante el nombre de AWS Fargate. Respecto a la parte de almacenamiento, tenemos, diría, el segundo servicio por excelencia de Amazon, que es Amazon S3, un almacenamiento de objetos totalmente administrado y totalmente securizado por Amazon, en el cual no nos debemos preocupar por la gestión de la infraestructura ni por el propio crecimiento, sino que se encarga el propio proveedor. Y también, por otro lado, tendríamos el sistema de ficheros elástico, el Amazon Elastic File System. A nivel de gestión de datos, tenemos varios servicios serverless, entre los cuales destacamos Amazon DynamoDB y Amazon Aurora Serverless. En todos ellos, nosotros utilizaremos la base de datos como un endpoint en el cual la gestión de capacidad vendrá ofrecida por el propio proveedor, en este caso Amazon. Y por último, en integración de aplicaciones, hay otro de los servicios que es bastante útil en este tipo de arquitecturas, que es el API Gateway, y también servicios de colas cuando tenemos infraestructuras realmente desacopladas y en tiempo no real, ¿vale? Vamos a ver un poco las arquitecturas desacopladas y cómo se relacionan con la filosofía serverless. Siempre o del pasado hemos visto que muchas de las arquitecturas que hemos tenido han sido arquitecturas monolíticas, es decir, en un solo módulo o en un solo componente estaba todo el código de la aplicación. Eso complicaba de alguna forma la gestión del ciclo de vida, porque tocar una parte del código seguramente implicaba tocar la otra parte del código. Por tanto, siempre se habla de que hay que tratar de desacoplar esas infraestructuras para llevar un control del ciclo de vida, una gestión del ciclo de vida más eficiente, de manera independiente para cada uno de los módulos. Aquí vemos cómo normalmente esas arquitecturas monolíticas están, digamos, formando una red de araña, una telaraña en la cual todos los componentes se relacionan con todos. Sin embargo, en el modelo serverless, al final, o en el modelo de microservicios en este caso, al final optamos por dividir cada una de esas funcionalidades en servicios más pequeños, que se relacionan con los servicios que se tengan que relacionar. Y al final definimos una API común para que, mientras ese módulo o ese servicio ofrezca esa API al resto, podemos desarrollarlo y podemos hacer todos los cambios necesarios sin tener que desarrollar o hacer cambios también en el resto de módulos. Visto esto muy a grandes rasgos, vamos a empezar ahora con los dos casos de uso serverless que tenemos preparados. El primero, básicamente, consiste en cómo podemos ofrecer un aplicativo que ya está desarrollado, un aplicativo legacy, un aplicativo monolítico, en modo SaaS. Pues concretamente en este caso ya tenemos un aplicativo montado sobre máquinas EC2 en Amazon, serían esas dos máquinas en un grupo de autoescalado, y vamos a ver cómo podemos modificarlo para comenzar poco a poco a ir traduciéndolo a una arquitectura serverless. Obviamente sin crear un Big Bang y desarrollarlo todo desde cero en metodología serverless.
La primera parte y más sencilla es sustituir aquellos componentes que son componentes tradicionales por componentes serverless. En este caso, la base de datos Aurora Serverless. Por otro lado, puesto que habrá funcionalidades que permanezcan en el monolito y habrá nuevas funcionalidades que estén desarrolladas directamente sobre Lambda, o funcionalidades que haya que hacer un cambio sobre ellas y que no lo hagamos sobre el monolito, sino lo implementemos ya directamente sobre la arquitectura serverless, tendremos un punto de entrada basado en un servicio serverless, que es API Gateway, y que será el encargado de diferenciar si esa funcionalidad está implementada en el monolito o ya se ha implementado en el nuevo servicio, en la nueva arquitectura serverless. Por tanto, esa será la puerta de entrada a nuestro ecosistema para los usuarios que se estarán conectando en modalidad SaaS. El siguiente paso es precisamente los componentes SaaS, ¿vale? Al final, o los componentes serverless, mejor dicho. Ahí tendríamos la autenticación basada en un servicio serverless, como es AWS Cognito, y la propia ejecución de esas funcionalidades sería basada en el servicio por excelencia serverless de AWS, que es AWS Lambda. Ahí ejecutaremos el código y solamente se nos facturará por el tiempo que esté ejecutándose ese código, sin preocuparnos de la gestión de la infraestructura subyacente. El segundo caso de uso, si bien el primero mezclaba tecnología o software legacy y una tecnología nueva como es la tecnología serverless, este segundo caso de uso es un caso de uso 100% serverless. Básicamente hemos construido una herramienta ETL que se encarga de extraer, transformar y cargar la información en un dataware directamente basándonos en servicios AWS serverless. Comenzamos desde una base de datos origen, en este caso puede ser una base de datos de una herramienta, puede ser un RP, un CRM, cualquier aplicativo que tengamos en nuestro ecosistema. A continuación tendremos o propondremos el uso de un servicio cuyo origen será extraer la información y volcarla a un data lake. En este sentido utilizaremos DMS, que es un servicio de migración de base de datos de Amazon, pero que también nos ayuda para capturar los cambios que se produzcan en la base de datos y volcarlos al data lake. A modo de data lake, no utilizaremos un data lake comercial basado en licenciamiento, sino que utilizaremos el propio servicio Amazon S3 a modo de data lake. En él volcaremos toda esa información procedente de la base de datos. ¿Qué pasa cuando volcamos información ahí? Mediante otro servicio serverless, que en este caso es AWS Glue, que es el corazón de la ETL, tendremos el control de cuándo se vuelca esa información mediante el crawler, que detectará esa presencia de nueva información, avisará al servicio Glue de que hay nueva información y se iniciarán los trabajos automáticamente para realizar las labores de transformación y limpieza de la información. Una vez esa información esté limpia y esté tratada, digamos esté cocinada, AWS Glue desplegará o llevará esa información al propio dataware, que también será un dataware basado en el propio servicio S3. En este caso, los metadatos de esa información no solamente estarán dentro del servicio S3, sino también en un data catalog del propio Glue. Veremos a continuación para qué nos sirve este data catalog. Como última fase, ya tendríamos ese dataware, pero no es un dataware al uso, no es una base de datos normalmente utilizable, por así decirlo, por las propias herramientas de visualización. ¿Para qué tenemos el siguiente servicio, que es el servicio Athena? Pues básicamente para poder lanzar sentencias SQL, para poder preguntar, hacer preguntas a esa información que está almacenada al final en un almacenamiento de objetos que está haciendo las funciones de dataware. En este sentido, Athena hará las peticiones SQL al dataware y las optimizará mediante la información, mediante los metadatos que hay en el Data Catalog, ofreciendo a la herramienta de Data Visualization, que puede ser cualquiera de las que todos conocemos, la posibilidad de acceder a esos datos que, como decía, no están en un dataware normal, sino en un propio bucket de S3. Recordemos, toda esta información estará en servicios que no tenemos que gestionar la capa de infraestructura, no tenemos que gestionar licenciamientos on-premise, no tenemos que planificar demanda, sino que todo esto estará basado en servicios serverless cuyo principal característica es el pago por uso. Por tanto, podemos decir que tenemos una herramienta ETL y un dataware en modo pago por uso real. Al final, como vemos, la idea de serverless es precisamente ir al máximo con esa filosofía. No desplegamos una máquina que se nos factura siempre que está encendida, aunque el propio aplicativo no esté haciendo nada.
Aquí lo que tendremos es una facturación por exactamente lo que consumimos, las peticiones que enviamos, la información que escaneamos, el tiempo de ejecución de cada uno de los servicios. Por tanto, conseguimos tener realmente una filosofía, como decía, pago por uso. Y sin más, me despido. Básicamente, os comento que estamos a vuestra disposición para ayudaros a entender cómo la tecnología serverless puede aplicar en vuestro ecosistema y simplemente os invitamos a contactar con nosotros para poder ayudaros en este sentido. Muchísimas gracias.